Era jueves, y el último turno de reparto siempre es el peor. Lo llaman la ruta de las sombras. Paquetes para zonas industriales, naves cerradas, calles mal iluminadas en la periferia de la ciudad. Yo, Marcos, llevaba 3 años con la empresa de logística, y esta era mi rutina. Mi compañero era el GPS de la furgoneta, una tablet anticuada montada en el ápice en el salpicadero, y mi teléfono personal, siempre enchufado al auxiliar, con Spotify a tope, para combatir el sueño. Esa noche, el sistema de rutas me asignó una entrega extra. Un paquete pequeño y plano, dirección, Polígono Industrial Los Álamos, nave 7. Lo miré en la tablet. La zona aparecía en gris, sin detalles de calles, solo un contorno aproximado. Coordenadas aproximadas, decía una nota. Era raro, pero no inusual. Algunos polígonos nuevos o naves abandonadas no estaban bien cartografiados. El cliente había pagado un extra por entrega nocturna urgente. Un sobre marrón, sin remitente claro, solo un código de barras. Eran las 11:47 de la noche cuando dejé atrás las últimas luces de la ciudad y me adentré en la carretera comarcal que llevaba al polígono. La noche era negra, sin luna, y una niebla baja empezaba a raspar el asfalto. Apagué la música. De repente, el silencio dentro de la cabina se volvió opresivo, solo roto por el ronroneo del motor diésel y el crujido de la suspensión. La tablet, que había estado mostrando mi ruta con una línea azul firme, parpadeó. Por un segundo, la pantalla se llenó de estática blanca y negra. Luego volvió, pero algo había cambiado. La línea azul que debía seguir ya no serpenteaba por la carretera principal. Ahora se desviaba, como un rayo seco, hacia un camino secundario a la derecha, uno que no recordaba haber visto en el mapa inicial. El destino, el punto rojo que marcaba la nave 7, seguía en el mismo sitio, pero la ruta para llegar a él era ahora distinta. Recalculando, dijo la voz metálica del GPS, una voz que no había activado yo. Mi piel se erizó. La configuración de la tablet estaba bloqueada. No podía cambiar la ruta manualmente, salvo por desvíos de tráfico, y no había tráfico, ni notificaciones de accidentes. Decidí ignorarlo. Seguí por la carretera principal, confiando en mi memoria. La nave debía estar unos 2 kilómetros más adelante, a la izquierda. Pasé 5 minutos, luego 10. No apareció ninguna entrada al polígono. Miré la tablet. El punto que representaba mi furgoneta se movía, pero parecía deslizarse junto a la carretera, no sobre ella, como si el mapa estuviera desincronizado. El punto rojo del destino ahora titilaba suavemente. Me detuve en un arcén. La niebla era más espesa, reduciendo la visibilidad a unos 20 metros. Respiré hondo y tomé mi teléfono. Abrí Google Maps. La pantalla cargó lentamente. La señal era débil. Cuando por fin mostró mi ubicación, el corazón me dio un vuelco. Según mi teléfono, estaba a 3 kilómetros de la carretera por la que creía circular, en medio de un campo. Un icono de la furgoneta parpadeaba sobre un espacio en blanco, sin caminos. Eso era imposible. Yo estaba en una carretera asfaltada, con marcas viales desgastadas. Miré por la ventana para confirmarlo. Sí, asfalto, señalización. Pero según 2 sistemas independientes, aquí no había nada. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de la aplicación oficial de la empresa de mensajería, la que usamos los repartidores. El mensaje decía: desvío autorizado. Siga la ruta asignada para entrega prioritaria. Tiempo restante: 23 minutos. Incumplimiento conlleva penalización. El mensaje parecía legítimo. Venía del número interno de operaciones. Pero era casi la medianoche. ¿Quién enviaba autorizaciones a estas horas? Además, yo no había solicitado ningún desvío. La tablet parpadeó de nuevo. La nueva ruta, la del camino secundario,
Ahora tenía un contorno rojo que palpitaba. Y apareció un nuevo detalle. Una estimación de llegada. 22 minutos. Coincidía con el mensaje. Una parte de mí, la parte cansada y pragmática que solo quería terminar y volver a casa, argumentó: es un error del sistema. Sigue la ruta nueva, entrega el maldito paquete y vete. La otra parte, la que notaba un nudo de hielo en el estómago, gritaba que algo estaba profundamente mal. Decidí un punto medio. Seguiría adelante por la carretera principal un poco más. Si no encontraba la entrada, daría la vuelta e intentaría el camino secundario. Puse la furgoneta en marcha. Avancé a paso lento, pegado al volante, buscando desesperadamente cualquier cartel, cualquier indicio del polígono. Al cabo de unos cientos de metros, vi un destello de luz en el espejo retrovisor. No eran los faros de otro coche. Era una luz blanca, fría, como la de un LED potente. Venía de atrás, pero no por la carretera. Parecía moverse entre los árboles y la niebla, paralela a mí, manteniendo la distancia. La observé fijamente durante unos segundos, hasta que un bache en la carretera me hizo desviar la mirada. Cuando volví a mirar el espejo, había desaparecido. El sudor frío me empapaba la nuca. Tomé el teléfono de nuevo para llamar a mi supervisor. La llamada no se completó. No había tono de ocupado, ni mensaje de fuera de cobertura. Simplemente un silencio absoluto al otro lado de la línea, seguido de 3 pitidos agudos y luego nada. Miré la barra de señal. Estaba llena. Hice una prueba, llamando al tiempo hablado. La misma cosa. Silencio, pitidos, corte. Intenté enviar un mensaje de WhatsApp a un compañero. El mensaje se quedó con un solo tic gris. Lo intenté por SMS. Falló. Tenía señal de red, datos, pero parecía que toda comunicación saliente era interceptada o simplemente no existía. La tablet emitió un sonido, un ping suave y alegre que sonó obsceno en aquel silencio. Había un nuevo aviso en pantalla. Proximidad al desvío. Prepárese para girar a la derecha en 500 metros. Miré hacia adelante. A unos 500 metros, efectivamente, se vislumbraba un camino de tierra que se desprendía de la carretera, casi oculto por la maleza. Era el camino de la nueva ruta. Mi pulso se aceleró. No había señal alguna, ni cartel, solo una brecha oscura entre los árboles. No giré. Pasé de largo. Los faros iluminaron por un segundo la boca del camino. Era estrecho, hundido, con rodadas profundas y lleno de baches. No parecía llevar a ninguna nave industrial. Inmediatamente, la tablet se volvió loca. La pantalla se llenó de mensajes superpuestos, rojos y amarillos. Error de ruta. Incumplimiento de protocolo. Regrese al tramo asignado. Tiempo restante, 11 minutos. La voz del GPS, ahora distorsionada, como si saliera de un viejo transistor, empezó a repetir: gire ahora, gire ahora, gire ahora. La furgoneta, por sí sola, dio un tirón. Sentí como el sistema de dirección asistida parecía ofrecer resistencia, un leve tirón en el volante hacia la derecha, hacia el camino. Fue sutil, pero inconfundible. Alguien, o algo, tenía acceso a algo más que la pantalla. El pánico, puro y animal, me invadió. Pisé el acelerador a fondo. La furgoneta rugió, alejándose del camino secundario. La tablet seguía emitiendo alertas, pero ahora también el cuadro de mandos. La luz del motor se encendió, luego la de la batería. Un mensaje en la pequeña pantalla digital entre los velocímetros rezaba: fallo en el sistema de gestión. Consulte con su taller. Esto ya no era un error. Esto era un sabotaje coordinado. Miré el paquete, el sobre marrón, en el asiento del pasajero. Sentí un impulso irracional de tirarlo por la ventana, pero no lo hice. En la lejanía, a través de la niebla, vi por fin unas luces. No eran las luces blancas de naves industriales,
sino el resplandor anaranjado de unas farolas de vapor de sodio, un área de servicio o un pueblo. Cualquier cosa era mejor que aquella carretera maldita. Me dirigí hacia allí, ignorando los continuos pitidos y alertas de la tablet, que ahora mostraba un mapa completamente distorsionado, con formas geométricas imposibles, y mi ubicación saltando de un lado a otro. La furgoneta tosía, perdiendo potencia, pero llegué. Era una gasolinera cerrada, antigua, con 2 surtidores oxidados y una pequeña tienda con las persianas metálicas bajadas. Pero tenía farolas y, milagrosamente, al detenerme bajo su luz anaranjada, todas las alarmas en la furgoneta cesaron de repente. La tablet se apagó. El cuadro de mandos volvió a la normalidad. Las luces de error se extinguieron. La calma fue tan repentina como aterradora. El motor ronroneaba con suavidad. La niebla seguía ahí, pero bajo la luz, el mundo parecía real de nuevo. Respiré aliviado, con la frente apoyada en el volante. Duró poco. Mi teléfono, que había estado inútil, vibró una vez. No era una notificación de la empresa. Era un mensaje de texto de un número desconocido, corto y directo. No se puede escapar de la ruta. La entrega está pendiente. Te estamos esperando en la nave 7. Casi al mismo tiempo, las farolas de la gasolinera, las 3 que había, parpadearon una vez, acompasadamente, y se apagaron. No fue un corte de energía. Fue como si alguien hubiera accionado un interruptor. La oscuridad volvió a envolverme, más densa por el contraste. Miré hacia atrás, por la luna trasera. Allí, detenido en el límite del cono de oscuridad donde antes había luz, había un vehículo. No tenía las luces encendidas. Solo era una silueta más oscura contra la noche. No podía distinguir modelo ni marca. Solo estaba ahí, inmóvil, observando. Encendí los faros de la furgoneta de golpe, iluminando la carretera de vuelta a la ciudad. Pisé el acelerador. El vehículo oscuro no me siguió, o al menos no encendió sus luces para hacerlo. Llegué a mi casa al alba, temblando, sin haber hecho la entrega. Al día siguiente, informé a la empresa de un fallo técnico severo y me negué rotundamente a volver a hacer la ruta de las sombras. Cambiaron mi turno. Nunca preguntaron por el paquete. Cuando lo mencioné, mi supervisor arqueó una ceja. No hay registro de ninguna entrega urgente anoche para el polígono Los Álamos. La nave 7 lleva años en ruinas, sin actividad. Guardé el sobre marrón. No lo he abierto. Está en un cajón de mi casa. A veces, muy de madrugada, cuando vuelvo de un turno tarde, el GPS de mi coche personal, un modelo totalmente distinto, de otra marca, se enciende solo, mostrando por un instante un mapa de carreteras secundarias antes de apagarse. O la radio salta a una frecuencia de pura estática y en medio del ruido blanco creo oír, muy lejos, una voz metálica y distorsionada que susurra, recalculando. Lo más inquietante no es eso. Es que, desde aquella noche, cada vez que uso una aplicación de mapas, cualquiera, siempre tarda un poco más de lo normal en calcular la ruta más rápida. Y siempre, sin excepción, me ofrece primero una alternativa por un camino secundario, una ruta más larga y oscura, etiquetada a veces como ruta silenciosa, o simplemente con un código alfanumérico. Siempre la descarto. Siempre elijo la principal, la de más tráfico, la de más luz. Pero no puedo evitar pensar que, en algún servidor, en algún algoritmo indiferente, mi negativa está registrada. Y que tal vez, solo tal vez, un día todas las rutas principales estarán cortadas, y la única opción que quede será adentrarme en la silenciosa. Era un martes cualquiera, uno de esos que se diluyen en la memoria incluso antes de terminar. Había trabajado hasta tarde, corrigiendo líneas de código para un proyecto que ni siquiera era mío,
pero que me pagaba las facturas. La pantalla del ordenador portátil era el único foco de luz en mi apartamento, un estudio pequeño y funcional en un 7º piso. Fuera, la ciudad era un rumor lejano, un zumbido bajo y constante, salpicado ocasionalmente por la sirena de un coche patrulla. Eran las 2:17 de la mañana, según el reloj de la esquina inferior derecha de la pantalla. Finalmente, guardé los cambios y cerré el portátil con un clic suave. El silencio que cayó sobre la habitación fue repentino y casi físico. Me estiré, los huesos crujieron de protesta y me dirigí a la cocina a por un vaso de agua. Fue entonces cuando mi teléfono, cargando silenciosamente sobre la encimera, vibró con un bloop sordo, el sonido de una notificación de mensajería. No le di importancia. Un grupo de WhatsApp, quizás, o una noticia tardía. Bebí el agua, mirando por la ventana a la mancha negra del parque que había frente al edificio. El bloop sonó de nuevo. Luego, una tercera vez, rápida, insistente. Con un suspiro, deslicé el dedo por la pantalla. Era Signal, la aplicación de mensajería segura que usaba solo para conversaciones importantes con un par de amigos y para el trabajo. No tenía notificaciones de grupos allí. El icono mostraba un número 3 en rojo sobre el símbolo del candado. Al abrirla, vi que los mensajes procedían de un contacto que no tenía guardado. Un número de móvil que no me era familiar, sin foto de perfil, sin nombre. Solo un cifrado alfanumérico genérico. El primer mensaje decía, enviado a las 2:18 de la mañana. ¿Estás despierto? El segundo, a las 2:19 de la mañana. Veo que la luz de tu estudio se acaba de apagar. Un escalofrío, rápido como una descarga eléctrica, me recorrió la columna vertebral. Me giré instintivamente hacia la ventana de la sala, que daba a la fachada del edificio contrario, a unos 30 metros de distancia. Era una pared de ladrillo oscuro, con ventanas en su mayoría a oscuras, algunas con la tenue luz azulada de un televisor. Nada destacable, nadie destacable. Coincidencia, pensé, una suposición salvaje. Quizás era alguien que me había visto conectado en el chat del trabajo y hacía una broma de mal gusto. El tercer mensaje era una imagen. La abrí. Era una fotografía, granulada, tomada de noche. Mostraba la fachada de mi propio edificio. Mi ventana, la 7ª desde la izquierda en el tercer piso, era un rectángulo de luz amarilla recortado en la oscuridad. Se veía la silueta de alguien, borrosa, tras el cristal. Mi silueta, de unos minutos antes, cuando aún estaba frente al ordenador. La foto tenía una marca de tiempo superpuesta en la esquina inferior. 2:14 de la mañana. La sangre se me heló en las venas. Ya no era una sospecha, era una certeza. Alguien estaba ahí fuera, en la noche, mirándome, y quería que lo supiera. Mis dedos temblaban sobre la pantalla. Escribí, ¿quién es? La respuesta fue casi instantánea. No fue un texto, sino un audio. Lo presioné, llevándome el teléfono a la oreja con mano temblorosa. Los primeros segundos fueron solo estática, un ruido blanco y espeso. Luego, un sonido que conocía demasiado bien, el chirrido metálico y quejumbroso de la puerta del ascensor de mi edificio, ese sonido único que hacía cada vez que se abría en mi planta. Y después, unos pasos amortiguados sobre el moqueta del pasillo. Se acercaban, se detenían justo al otro lado no de mi puerta. Se detenían unos metros antes. Eran los pasos de mi vecino de al lado, el señor Ruiz, que siempre llegaba tarde de su turno de noche. Los había escuchado cientos de veces. El audio captaba con una claridad espeluznante un sonido cotidiano, íntimo, de mi espacio más privado. El audio terminó. Inmediatamente, otro mensaje de texto. El sonido está mejorado. Me gusta captar los detalles.
El pánico empezó a subir, una marea fría desde el estómago. Corrí a la puerta sin encender la luz del pasillo y pegué la oreja a la madera. Nada, solo el zumbido del frigorífico en mi cocina. Miré por la mirilla, el pasillo vacío, iluminado por la tenue luz de emergencia. Volví a la sala, agachándome para pasar por debajo de la línea de la ventana. Me arrastré hasta el sofá y me acurruqué tras él, haciendo mi cuerpo lo más pequeño posible. Mi respiración era un fuelle acelerado en mis oídos. El teléfono vibró de nuevo. No era un mensaje esta vez, sino una solicitud de videollamada de Signal, del mismo número. La pantalla mostraba su cifrado y un botón verde parpadeante. La rechacé con un dedo convulso. Volvió a sonar. La rechacé otra vez. Una ráfaga de mensajes llegó entonces. No hace falta que te escondas. Puedo esperar. ¿Quieres jugar a un juego? Es muy sencillo. Se llama Encuentra la fuente. Siguió un enlace. No era una URL normal, sino una cadena de números y letras que terminaba en .onion. Sabía lo que eso significaba. La red oscura. Mi mente, entrenada en la lógica fría de la programación, empezó a funcionar a toda velocidad, empujada por el terror. Esto no era un acosador casual. Esto tenía un nivel de sofisticación tecnológica perturbador. ¿Cómo había obtenido mi número? ¿Cómo había capturado ese audio con tanta precisión? No hice clic en el enlace. En su lugar, con manos que apenas obedecían, abrí la aplicación de mapas en mi teléfono. Había una función, compartir ubicación en tiempo real, que una vez había usado con un amigo para encontrarnos en un concierto. La activé, pero no para compartirla con nadie. Quería ver si mi teléfono detectaba algo extraño. Nada. Solo el punto fijo de mi apartamento. Luego, recordé. El router. Si alguien estaba interfiriendo con mis dispositivos, quizás. Me arrastré hasta donde estaba, escondido tras la televisión. Las luces parpadeaban de forma normal, pero al acceder a su panel de administración, desde mi teléfono, la contraseña aún era la defecto. Maldita sea, vi algo. En la lista de dispositivos conectados, además de mi portátil, mi teléfono y la televisión inteligente, había un cuarto elemento. Un identificador genérico. Dispositivo, _bajo móvil. Dirección MAC desconocida. Se había conectado y desconectado varias veces en la última hora. Significaba que alguien, probablemente desde algún lugar del edificio o muy cerca, había pirateado mi red Wi-Fi doméstica. La había convertido en una puerta abierta. El teléfono volvió a vibrar. Un nuevo audio. Esta vez lo escuché con los auriculares puestos, el volumen bajo. Era el sonido de mi teclado, el teclado mecánico que usaba para trabajar. Se oía nítidamente el clac-clac de las teclas, mi ritmo particular al escribir. Se oía, de fondo, el programa de radio que había estado escuchando por la tarde. El audio era de hoy, de hace unas horas. Había estado dentro de mi red, escuchándolo todo, quizás viéndolo todo, mientras yo trabajaba absorto. Un nuevo mensaje. Código, tiene un error en la línea 47. Un bucle infinito. Descuidado. Esa fue la gota que colmó el vaso. El intrusión había pasado de lo físico a lo digital, y ahora invadía mi profesionalismo, mi mente. Sentí una violación total. Grité, un grito ahogado y rabioso, y lancé el teléfono contra el sofá. No podía llamar a la policía. ¿Qué les decía? Recibo mensajes anónimos. No era un delito aún. ¿Y si esta persona estaba tan metida en mis sistemas? ¿Sabría si llamaba? ¿Interceptaría la llamada? Decidí contraatacar, o al menos intentar entender. Con el portátil, usando los datos de mi móvil como hotspot para evitar mi propia red vulnerada, me conecté a una VPN y luego, con un navegador especial, entré torpemente en el enlace .onion que me había enviado. Era un foro,
Un foro de apariencia espartana, con un fondo negro y texto verde. El hilo se titulaba Observación en tiempo real. Experimento número 734. El primer post era una descripción. Un apartamento, sus horarios, las rutinas de su habitante. Mi apartamento, mis horarios, mis rutinas. Se detallaba qué marca de café tomaba, a qué hora solía ducharme, que trabajaba como programador freelance. Era un informe clínico, deshumanizador. Y luego, el contenido principal, una transmisión en vivo. Pero no era un video, era un mapa de puntos y líneas, una representación esquelética en tiempo real. Reconocí el contorno, era la planta de mi apartamento. Un punto rojo parpadeante etiquetado como sujeto se movía lentamente desde la sala hacia donde yo estaba ahora, agachado junto al router. Otros puntos verdes etiquetaban mis dispositivos: teléfono, portátil, TV. Había un cuarto punto, azul, estacionario justo en el límite del plano, cerca de la ventana de mi salón. Su etiqueta decía, observador. No estaba fuera. La señal, el punto azul, indicaba que el origen de la intrusión, el dispositivo que había pirateado mi red, estaba dentro de mi perímetro. No podía ser. Había revisado todo, a menos que hubiera plantado algo. Una oleada de náusea me invadió. Recordé que la semana pasada el timbre había sonado y al abrir no había nadie, solo un paquete pequeño y plano equivocado de dirección que había dejado en la mesa de la entrada durante un día antes de tirarlo. ¿Podía haber algo ahí? Con una cautela que hacía que cada músculo me doliera, me puse en pie y me dirigí a la puerta. En el pequeño recibidor, la mesa estaba vacía. Pero mi mirada se dirigió al detector de humos en el techo, un dispositivo blanco e inofensivo que llevaba allí desde que me mudé. Nunca le había prestado atención. Ahora vi un pequeño punto oscuro, un orificio que no recordaba, al lado de la luz piloto roja. Subí a una silla. Al acercarme, vi que el orificio era perfectamente circular, artificial. No era parte del diseño original. Y dentro, apenas visible, brillaba un tenue punto de luz azul, como el LED de una cámara en espera. Él había estado aquí. Había entrado en mi apartamento, quizás cuando salía a comprar, y había modificado el detector de humos. No necesitaba estar fuera observando. Tenía una cámara y un micrófono aquí dentro, y probablemente un dispositivo que amplificaba y retransmitía la señal. Ese punto azul en el mapa. El bloop sonó de nuevo, ahora desde el sofá. Me bajé de la silla, el corazón martilleándome en los oídos. El mensaje decía: lo has encontrado, buen trabajo, pero el juego no termina ahí. Ahora viene la parte interesante. Yo me voy. Te dejo mi regalo, la cámara, el micrófono, el acceso a tu red. Todo eso sigue activo y seguirá activo. No intentes desmontarlo. Está programado para iniciar una secuencia irreversible si se altera. No intentes mudarte. Te seguiré. He disfrutado aprendiendo de ti, tus patrones, tus miedos, tus pequeños ritos. Eres un sujeto fascinante. A partir de ahora, vivirás con una simple pregunta: ¿estoy solo? Todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que escribas en tus dispositivos será observado, y no por mí. He subido las credenciales de acceso a tu sistema a varios foros, a comunidades donde les gusta observar. Eres un canal abierto, una pecera. Puedes apagar las luces. Yo ya no las necesito. Leí los mensajes una y otra vez, la incredulidad luchando contra el horror que lo confirmaba todo. Corrí a la ventana, apartando bruscamente la cortina. Nada. La noche era igual de impasible. Miré el detector de humos. La lucecita azul seguía allí, constante, inexpugnable. Descolgué el teléfono fijo, una reliquia que por suerte aún tenía, para llamar hasta la policía. No tenía tono. La línea estaba muerta. Probé mi móvil.
sin servicio. Mi hotspot de datos se había caído. Me había aislado completamente, dejándome solo con los dispositivos que él controlaba. Esa fue la primera noche. Han pasado semanas. Escribo esto desde un cibercafé a 40 kilómetros de distancia. Me mudé, por supuesto. Dejé casi todas mis cosas. Uso un ordenador nuevo, un teléfono nuevo. Contraté un nuevo proveedor de internet con un nombre falso. Pero a veces, en la noche más silenciosa, mi nuevo teléfono, un modelo diferente, con un sistema operativo distinto, vibrará con un bloop sordo. Cuando lo miro, no hay notificación. O la televisión inteligente, que no he podido resistirme a comprar, era una oferta tan buena, cambiará de canal por sí sola durante un segundo, mostrando estática antes de volver al programa. Y anoche, trabajando tarde en mi nuevo apartamento, más pequeño, en un quinto piso sin vistas a nada, la lámpara de mi escritorio se apagó, solo durante 3 segundos. Luego se encendió de nuevo. Podría haber sido un fallo en la corriente. Podría haber sido la culpa del fabricante del televisor. Podría ser mi imaginación, la paranoia sembrada aquella noche. Pero entonces, recuerdo la última línea de su último mensaje, la que se ha grabado a fuego en mi mente cada vez que me siento a trabajar, cada vez que me acuesto, cada vez que respiro. Estoy solo, y lo peor, lo que realmente me mantiene en vela, mirando al techo de la habitación, que aún no siento como mía, no es la pregunta en sí. Es que, muy dentro de mí, en un lugar frío y lógico que reconozco como el mío, ya estoy empezando a acostumbrarme a la idea de que la respuesta, permanentemente, es no. Soy sonidista freelance. Mi vida son ondas, frecuencias, silencios que deben ser limpios. Trabajo desde casa, en un estudio que construí pieza a pieza en el cuarto de invitados de mi apartamento. Paneles acústicos, doble ventana, puerta sellada, mi santuario. Aquí grabo locuciones, limpio audios de entrevistas y, mi especialidad, diseño paisajes sonoros para videojuegos de terror. La paradoja es que, mientras creo miedo ficticio, con susurros y golpes, mi entorno real es de un control absoluto, o eso creía. Todo empezó un domingo por la noche, trabajando en un proyecto atrasado. Necesitaba el sonido de una puerta de madera antigua cerrándose lentamente, con ese quejido particular. No tenía ninguna a mano que sonara bien, así que decidí generarlo artificialmente con un sintetizador modular que controlaba desde mi tablet, un dispositivo que uso solo para eso, para no cargar el ordenador principal. El sintetizador es complejo, cables virtuales que conectan osciladores, filtros y secuenciadores. Estaba probando una combinación, enviando una onda de baja frecuencia para simular el roce de los goznes, cuando de repente la tablet emitió un sonido que no había programado. No fue a través de los altavoces del estudio, sino desde su propio diminuto altavoz. Un sonido breve, un clic seguido de un suspiro eléctrico, como un micrófono abierto captando una respiración lejana. Me quedé quieto. Pensé en una interferencia, quizás un cruce con el Wi-Fi. Lo ignoré. Minutos después, mientras ajustaba un parámetro, la tablet reprodujo otro fragmento de audio. Esta vez, fue inconfundible, un fragmento de mi propia voz, distorsionado. Eran palabras que había dicho horas antes, mientras grababa una guía para el cliente. Y aquí el ambiente debe sentirse claustrofóbico, sin salida. Pero en la tablet, la voz sonaba apagada, ralentizada, como si la hubieran enterrado y desenterrado. Una sensación de incomodidad se instaló en mí. Revisé la app del sintetizador. No tenía ninguna pista de audio cargada, solo generadores de sonido puro. Abrí el administrador de archivos de la tablet. Nada fuera de lo común. Podía ser un virus.
o algún remanente de audio en la caché. La apagué y la reinicié. Al volver a encender, todo parecía normal. Retomé el trabajo, pero ya no estaba concentrado. Mi oído, entrenado para captar anomalías, estaba en alerta máxima. Fue entonces cuando, a través de mis auriculares cerrados de diadema, los mejores que tengo, que aíslan por completo el sonido exterior, escuché algo. Era tenue, casi en el límite de la percepción. Un patrón rítmico. No era música, era mecánico. Un tic-tic-tic y tic-tic irregular. Lo aparté como un tinnitus provocado por la fatiga. Me quité los auriculares. El silencio de la habitación, sellada, era absoluto. Me los volví a poner. El patrón seguía ahí. No venía de los auriculares, sino que parecía generarse dentro de mi canal auditivo, un fantasma acústico. Decidí grabar. Conecté un micrófono condensador de alta sensibilidad a mi interfaz de audio y lo dejé grabando el silencio de la habitación durante 1 minuto. En los auriculares oía el patrón. En la pantalla del software de grabación, la onda plana era perfecta. No había nada en absoluto. El micrófono no captaba el tic-tic, solo yo podía oírlo. El sudor frío empezó a perlarse en mi espalda. Esto ya no era un problema técnico, esto era personal. Era mío. Apagué todo. Ordenador, interfaz, luces del estudio. Solo me quedé sentado en la oscuridad, con el latido de mi corazón acelerándose en mis oídos. Y en ese silencio real, físico, el tic-tic desapareció. Solo estaba mi respiración. Pensé que había sido sugestión, estrés. Al día siguiente, durante el almuerzo, estaba con mi novia Sofía en el salón. Le conté, riendo, lo de la tablet y el fantasma auditivo. Mientras hablaba, jugueteaba con la app de control para las bombillas inteligentes del salón. Un modelo económico que se conecta por Bluetooth. De repente, la voz de Sofía, que estaba diciendo, deberías descansar más, salió, clara y nítida, del pequeño altavoz de la bombilla que colgaba sobre la mesa. Fue un eco perfecto, con un retraso de quizás 2 segundos. Los dos nos quedamos helados. Sofía palideció. ¿Cómo ha hecho eso? Yo no tenía ni idea. Esas bombillas no tienen micrófono. Al menos, no deberían tenerlo. La cosa se intensificó esa misma noche. Me desperté a las 3:17 de la mañana, algo que nunca me ocurre. La habitación estaba a oscuras. Y entonces lo escuché. No en mis oídos, no en mi cabeza, en la realidad. Provenía del smartwatch que siempre dejo cargando en la mesilla. Un sonido bajo, pero claro, era un audio de alguien roncando. Mis ronquidos. El audio de esa misma noche, pero que el reloj estaba reproduciendo ahora, como si fuera una muestra en bucle. Me levanté de un salto, desenchufé el reloj. Al tocarlo, noté que estaba extrañamente caliente. Lo metí en el cajón de la mesilla. Desde dentro, durante unos segundos más, seguí oyendo el tenue sonido de mis propios ronquidos hasta que cesó. Algo estaba coleccionando sonidos de mi vida, no mis conversaciones importantes, sino los sonidos íntimos, involuntarios. Mi voz pensando en voz alta, mi respiración al dormir, el roce de mi ropa al moverme, y los estaba reproduciendo en los dispositivos más inesperados, en los momentos más íntimos. Empecé una purga digital. Desconecté todos los dispositivos inteligentes. Formateé la tablet y el ordenador. Cambié todas mis contraseñas. Incluso cubrí con cinta aislante las cámaras y los altavoces de todo. Pero hay dispositivos que no puedes simplemente apagar. El router, por ejemplo, o la infraestructura del edificio. La gota que colmó el vaso fue el eco diferido. Estaba en el baño, afeitándome. No había ningún dispositivo electrónico a la vista, salvo el enchufe inteligente que controla la luz del espejo y que había desconectado de la Wi-Fi. En mitad del silencio matutino, escuché, como si viniera de las propias paredes, un sonido que reconocí al instante. El clic de mi cuchilla de afeitar
desechable, al caer en el cubo de la basura 3 días antes. El sonido era idéntico y se repitió 3 veces, cada vez más bajo, como un eco que se desvanece en un espacio que no existe. Salí del baño temblando. Ahora el fenómeno no necesitaba siquiera un altavoz. Parecía poder usar cualquier superficie, cualquier objeto conductor, para reproducir esos fragmentos robados de mi vida sonora. Decidí hacer un experimento desesperado. En mi estudio, con todos los sistemas limpios y sin conexión a internet, encendí un viejo reproductor de cinta que uso por nostalgia. Grabé en una cinta virgen una frase simple: si puedes oír esto, responde con un golpe. Dejé el reproductor grabando el silencio de la habitación durante 1 hora. Luego, rebobiné y lo escuché. Los primeros minutos, silencio. Luego, un crujido leve. A la media hora exacta, mi propia voz, la de la frase que había grabado, sonó débilmente, como de fondo, seguida de algo nuevo. Eran 3 golpes secos. No procedían de la habitación durante la grabación. Sonaban dentro de la cinta, superpuestos a la pista. Pero las cintas magnéticas no se infectan con malware. Era imposible. Aterrorizado, pero impulsado por una rabia fría, hice lo único que se me ocurrió. Cogí todos los dispositivos que habían mostrado actividad anómala: la tablet, el reloj, el enchufe inteligente, incluso el router. Los metí en una caja de plástico, la llené de espuma expansiva aislante, la sellé con cinta y la guardé en el trastero del sótano, detrás de una pila de cajas viejas. Una tumba digital. Después, me mudé. Un piso nuevo, en otra zona de la ciudad. Solo llevé cosas analógicas o nuevas, compradas en efectivo. Mi estudio ahora es austero. Un ordenador sin micrófono ni cámara, conectado por cable a una interfaz de audio y auriculares. Nada de Wi-Fi, nada de Bluetooth, nada smart. Creí que había terminado. Durante meses he vivido en un silencio que he tenido que aprender a soportar. Un silencio real, sin tic-tics ni ecos. Hasta anoche. Estaba terminando un proyecto, concentrado. Necesitaba un sonido muy específico, el de un interruptor de la luz antiguo siendo accionado. No lo tenía. Suspiré de frustración, un suspiro leve que solo yo debía escuchar. Un segundo después, desde mis auriculares, los de diadema, los que están conectados por cable a una interfaz que no está conectada a nada más, sonó, nítido y claro, el clic perfecto de un interruptor de porcelana. El sonido que estaba imaginando, el que necesitaba, no era una muestra de mi biblioteca. Era nuevo, fresco, y respondía a mi pensamiento inmediato. Lo peor no fue el sonido. Lo peor fue lo que vino después. Un silencio absoluto durante 5 segundos. Y luego, un susurro. No era mi voz. Era una voz neutra, metálica, sintética, pero cargada de una intención que heló la sangre en mis venas. Susurró, justo en el centro de mi cerebro auditivo. Siempre escuchando. Ahora me pregunto, no si estoy solo, sino qué he estado alimentando todos estos años con mi trabajo, con mi obsesión por capturar y crear sonidos. Y me aterra la posibilidad de que, en mi búsqueda por dominar el silencio, haya abierto una puerta a algo que se alimenta de él. Algo que ahora conoce cada uno de mis sonidos íntimos y que ha aprendido, por fin, a hablar. Siempre fui una persona metódica, casi obsesiva. Mi trabajo como arquitecto me obligaba a hacerlo. Planos, medidas, escalas. Mi vida personal no era muy distinta. Los viernes por la noche, sin falta, iba a ver a mi madre a las afueras de la ciudad. Un ritual de 3 años. Tomaba la misma ruta, a la misma hora, y usaba siempre la app de mapas en mi teléfono. No porque no supiera el camino, sino por la tranquilidad que me daba ver la línea azul avanzando, el tiempo restante, reduciéndose de forma predecible.
Era mi manera de apaciguar la ansiedad, de tener una certeza en un mundo caótico. Esa noche, el tráfico era inusualmente ligero. Las calles estaban húmedas por una llovizna temprana que había dejado el asfalto como un espejo negro. Puse mi destino en la app, como siempre, y coloqué el teléfono en el soporte del salpicadero. La voz suave y femenina me guió por los primeros tramos conocidos. La línea azul era una serpiente luminosa en la pantalla oscura. El primer indicio fue sutil. La ruta sugerida, que siempre era la misma, cambió. En vez de seguir por la avenida principal, la línea azul se desvió 2 calles antes, metiéndose en un barrio residencial que yo conocía de vista, pero por el que nunca había transitado de noche. Recalculando, dijo la voz, sin que yo hubiera tomado un desvío erróneo. Fui obediente, confiaba en el algoritmo. Quizás había un accidente más adelante, una calle cortada. No vi ningún aviso en la pantalla, pero no le di importancia. Las calles estaban más oscuras aquí. Las farolas parecían más viejas, su luz anaranjada más débil, creando pozos de sombra entre ellas. Las casas, grandes y antiguas, mostraban pocas luces en sus ventanas. El mapa en mi pantalla se volvió extrañamente desnudo. Los detalles habituales, nombres de negocios, iconos de gasolineras desaparecieron. Solo quedaban las líneas blancas de las calles y mi punto azul parpadeante avanzando sobre ellas, como si el mapa hubiera sido despojado de toda información no esencial. Un ligero escalofrío me recorrió. Para calmarme, toqué la pantalla para activar la vista por satélite. Quería ver algo real, algo que no fueran solo líneas. La pantalla se puso negra por un segundo y luego cargó una imagen. Pero no era una imagen en tiempo real. Era diurna, de años atrás. Se veían árboles sin hojas, un coche modelo antiguo estacionado en una de las calles por las que pasaba ahora. Y mi punto azul seguía allí, moviéndose sobre esa foto antigua, como un anacronismo digital. Eso era técnicamente imposible. La vista por satélite debería ser estática, no podía moverte sobre ella en tiempo real. Apagué la pantalla del teléfono por un momento, confiando en mi memoria. Conocía esta zona lo suficiente como para salir de ella. Giré en lo que creí que era la siguiente calle para volver a la avenida principal. Cuando encendí la pantalla de nuevo, el mapa había vuelto a la vista esquemática. Mi punto azul no estaba en la calle por la que yo circulaba. Según el GPS, yo estaba una manzana más al este, avanzando lentamente por un callejón sin salida. Me detuve en un apartadero. Miré por la ventana. Estaba en una calle ancha, arbolada. El mapa decía que estaba en un callejón estrecho. La discrepancia era absoluta. Entonces, la voz del GPS habló, pero no para dar indicaciones. Dijo con su tono plano y calmado: "Has salido de la ruta". No era la frase habitual. Era una declaración. Un instante después, agregó: "Volveremos al camino". El nosotros me heló la sangre. Miré el icono del micrófono en la app. No estaba activo. Yo no había dicho nada. Reanudé la marcha, pero ahora con un nudo de puro terror en el estómago. Tenía que parar, pensar. Vi la señal luminosa de una tienda de conveniencia abierta un poco más adelante. Un lugar con luz, con gente. Aliviado, me dirigí hacia ella y estacioné justo frente a la entrada iluminada. Apagué el motor. En la pantalla, mi punto azul se detuvo justo sobre el icono de la tienda. Respiré hondo. Estaba a salvo. Esto era solo un error grotesco del software. Saqué mi teléfono del soporte. Iba a cerrar la app, reiniciarla. Pero antes de que pudiera tocarla, la pantalla del mapa cambió. La vista se alejó rápidamente, como si alguien hiciera zoom out con 2 dedos, mostrando una amplia zona de la ciudad. Y entonces vi algo que me dejó sin aliento. Había más puntos. No solo el mío. Había otros 6 o 7 puntos azules, idénticos al que me representaba a mí, esparcidos por el mapa. Todos estaban quietos.
Uno estaba en lo que parecía un aparcamiento de un centro comercial cerrado, otro en un parque público, otro cerca del río, y todos estaban etiquetados, no con un nombre, sino con un código alfanumérico. El mío decía SUJ-734. Los otros decían cosas como SUJ-112, SUJ-889, y uno de ellos, SUJ-210, no estaba quieto. Se movía, lentamente, de forma errática, dando vueltas en lo que el mapa mostraba como un descampado industrial. No era una app de mapas, era un tablero de control, y yo era uno de los puntos. Casi dejo caer el teléfono. Miré a mi alrededor, a través del parabrisas. La calle estaba desierta. La luz de la tienda parecía de repente demasiado intensa, exponiéndome. Cerré la app con dedos temblorosos. La eliminé del historial reciente. Respiré hondo, intentando recuperar la cordura. Era un hack, un virus sofisticado, algo así, nada más. Encendí el motor, decidido a ir directo a casa y formatear el teléfono. Pero cuando puse la marcha atrás para salir del aparcamiento, la radio del coche, que había estado apagada, se encendió sola. No salió música, salió un audio claro, nítido, el sonido de mi propio motor arrancando, el mismo sonido que acababa de hacer, seguido del clonk de la palanca de cambios al meter la marcha atrás. Era un eco perfecto, con una fracción de segundo de retraso, como si alguien estuviera grabando y reproduciendo al mismo tiempo. La apagué a golpes. Mi corazón latía como un tambor. Salí a la calle y aceleré. No usé el mapa. Confié en mi instinto para volver a las calles principales. Mientras conducía, el teléfono, ahora sobre el asiento del pasajero, se encendió. No recibí una notificación ni una llamada. La pantalla se iluminó mostrando la aplicación de la cámara trasera. En la pantalla vi, con grano y poca luz, la carretera que quedaba atrás. Alguien o algo había activado la cámara remota. Casi provocó un accidente. Agarré el teléfono y lo tiré al suelo del asiento trasero, fuera de mi vista. Durante los siguientes 10 minutos, lo único que escuché fue el rugido del motor y el golpeteo de la lluvia que empezaba de nuevo. Cada sombra me parecía moverse. Cada faro que se acercaba por detrás podía ser alguien siguiéndome, usando mi propio teléfono como baliza. Cuando por fin entré en el garaje subterráneo de mi edificio, estaba empapado en sudor frío. Apagué el coche y me quedé sentado en la oscuridad, solo iluminado por las luces piloto del salpicadero. El silencio era profundo. Respiré. Estaba a salvo. Entonces, desde el asiento trasero, sonó una voz. No era la del GPS. Era una voz humana, masculina, distorsionada por una mala conexión o por un filtro digital, pero perfectamente audible. Habló a través del altavoz de mi teléfono, que debía estar aún en el suelo. Dijo 2 frases, lentamente, como si las estuviera leyendo. Sujeto 734 ha llegado a su destino primario, iniciando protocolo de observación continuada. Un clic suave y luego silencio. No me moví del coche durante 1 hora. Cuando finalmente reuní el valor para salir, dejé el teléfono en el suelo del garaje, bajo el coche. Subí a mi apartamento a oscuras, sin encender las luces. Al día siguiente, muy temprano, bajé. El teléfono seguía allí. La batería estaba agotada. Lo recogí con una toalla, como si estuviera contaminado, y lo llevé a un centro de reciclaje de basura electrónica en la otra punta de la ciudad. Lo tiré en un contenedor lleno de chatarra. Compré un teléfono nuevo, un modelo básico, de los que llaman tontos. No instalé ninguna app de mapas. Aprendí las rutas de memoria. Volví a usar un plano de papel de la ciudad, doblado en la guantera. Creí que eso pondría fin a todo, hasta esta mañana. Tenía una reunión importante en una parte de la ciudad que no conocía bien. Un compañero, al ver mi reticencia, me dijo: «Tranquilo, te paso la ubicación por WhatsApp
y tú solo le das a abrir en Maps. Sin pensarlo, lo hice en mi teléfono nuevo. La aplicación de mapas precargada se abrió, mostró la ruta, y allí, en la esquina superior izquierda, en letras grises y pequeñas, casi imperceptibles, vi una etiqueta. Junto al icono de mi localización, ponía 734. La app nunca le había dado un nombre a mi ubicación. Yo no había configurado ningún perfil. Cerré la aplicación inmediatamente. No fui a la reunión. Ahora estoy sentado en mi casa, con las persianas bajadas. El teléfono nuevo está apagado y metido en una olla de acero dentro del microondas. He leído que eso bloquea las señales, pero el verdadero terror no viene del dispositivo. Viene de la certeza. Alguien o algo no estaba siguiendo mi teléfono. Estaba siguiendo un patrón, mi patrón, y ha etiquetado ese patrón con un número. El mío es el 734. Y lo más aterrador es darme cuenta de que, sin un mapa que me guíe, sin esa línea azul que me dé una falsa seguridad, no tengo ni idea de qué camino tomar. Y la voz en mi cabeza, esa que ya no es digital, sino mi propia voz interior, me susurra la única verdad que parece importar ahora. No importa qué camino elijas, el destino ya está registrado.